Cinemática de fluidos. Ecuación general de la energía e introducción a las máquinas de flujo. Una máquina en general es un transformador de energía. Las máquinas de flujo las podemos dividir en dos grandes grupos: máquinas hidráulicas y máquinas térmicas. Dentro de las máquinas hidráulicas podemos mencionar las bombas, ventiladores, turbinas hidráulicas, y entre las máquinas térmicas podríamos mencionar las turbinas a gas y de vapor, los compresores, los motores de combustión interna, etc. Las máquinas de flujo son aquellas que intercambian energía con un fluido. Y la podemos dividir en dos grupos: las máquinas motrices, las cuales extraen energía del fluido, es decir, que transforman la energía hidráulica de sus distintas formas a energía mecánica, generalmente en forma rotativa. Un ejemplo son las turbinas hidráulicas, las cuales la podríamos dividir en turbinas de acción y turbinas de reacción. Las primeras aprovechan la velocidad del flujo del agua, y la segunda, las turbinas de reacción, aprovechan la presión que le proporciona la corriente de agua. En las turbinas hidráulicas podemos distinguir diferentes tipos: turbina Francis, Kaplan, Pelton, entre otras. El otro grupo de máquinas de flujo son las máquinas generatrices, y son aquellas que incrementan el nivel energético del fluido, es decir, que reciben trabajo externo y transforman la energía mecánica en energía hidráulica, entregándole al fluido un aumento de la energía potencial cinética o de presión. Un ejemplo son las bombas. Y las bombas las podemos dividir en dos grandes grupos: bombas centrífugas y bombas de desplazamiento positivo. Hablando un poco de las bombas centrífugas tienen un rotor de paletas giratorio sumergido en el líquido, en el fluido. El líquido entra a la bomba, estas paletas lo arrastran hacia sus extremos a alta presión. El rotor también le proporciona al líquido una velocidad relativamente alta, que puede transformarse en presión en una parte estacionaria de la bomba, conocida como difusor. Aprovecho para mencionar diferentes elementos constructivos de una bomba, hablando específicamente de la bomba centrífuga. Tenemos la tubería de aspiración, que finaliza en la brida de aspiración. Esta es la brida de aspiración de la misma bomba. El impulsor o rodete o impelente, que es este elemento giratorio, está unido al eje de la bomba, al cual se conecta con por ejemplo, un motor eléctrico. Esta es la parte móvil de la bomba, este impelente. Tenemos la voluta, la que envuelve aquí al impelente, cuya finalidad es la de recoger el líquido a gran velocidad, cambiarla de dirección y encaminarla hacia la brida de impulsión de la bomba. Esta es la brida, aquí tenemos el difusor. Y posteriormente, después de esta brida, comienza la tubería de impulsión o descarga. En general se podría decir que el líquido llega a la entrada del rodete, dirección axial, y cambia a dirección radial, recorriendo el espacio o canal delimitado entre los diferentes álabes. Y a partir de un estudio, de un análisis cinemático del impelente, se deduce la ecuación fundamental de las turbomáquinas, que se conoce como la ecuación de Euler. Supongamos que tenemos un sistema de tubería, vamos a analizar entre el punto A y el punto B. La gráfica nos muestra cuál es la dirección de flujo, se mueve de A hacia B. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre A y B, tenemos
que la velocidad de A sobre 2 veces la gravedad más la presión de A sobre el peso específico más Z de A es igual a la velocidad de B al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la presión de B sobre el peso específico más Z de B. Esta es la ecuación de Bernoulli con la que venimos trabajando. Ahora, si consideramos las pérdidas entre A y B, tenemos una energía en A menos las pérdidas que hay entre A y B, nos darían la energía total en B. Las pérdidas se dan por tramo recto o también pérdidas por accesorio, como en este caso una válvula o los codos. Hay otros accesorios que generan también pérdidas y estas pérdidas se conocen como pérdidas menores. Estudiaremos las pérdidas de energía por tramo recto y accesorios más adelante. Si existe en el sistema entre el punto A y el punto B una máquina generatriz, esa máquina le va a entregar, le va a agregar energía al fluido. Entre A y B tendríamos que sumar esa carga que en este caso una bomba le entrega al fluido. Ahora, si entre A y B se coloca una máquina motriz, esa máquina le extrae energía al fluido, tendríamos que restarla. Esta ecuación se conoce como la ecuación general de la energía. A las condiciones en el punto A de carga de velocidad, presión y altura, le restamos las pérdidas entre A y B. Le sumamos la carga que entrega una máquina generatriz y también le restamos la carga que extrae una máquina motriz, y eso viene siendo igual a la carga total en el punto B, carga de velocidad, carga de presión, carga de altura. Potencia. En mecánica de fluido, la potencia se define como la rapidez con la que se transfiere la energía. Las unidades de potencia son, en el sistema internacional, vatios, y un vatio es un joule por segundo, y en el sistema inglés, libra por pie sobre segundo. Hay otras unidades que se utilizan normalmente en el sistema inglés, que es el caballo de fuerza, que corresponde a 550 libras por pie sobre segundo. Otras relaciones entre las unidades tenemos que una libra-pie por segundo es igual a 1.356 vatios. Y un caballo de potencia es igual a 745.7 vatios. Para el caso de la bomba, nos interesa en esta parte calcular la potencia útil que la bomba suministra al fluido, y se calcula por medio de esta expresión. La potencia en la bomba es igual a la carga de la bomba por el peso específico por el caudal. Recordemos que peso específico por caudal es el flujo en peso. Es importante aquí aclarar que cuando se habla de potencia de una bomba, podríamos mencionar diferentes tipos de potencia. Potencia útil, que es esta a la que nos estamos refiriendo, pero también podríamos identificar lo que es la potencia interna y la potencia en el eje, potencia de accionamiento o potencia al freno. Entonces, distinguimos diferentes formas de potencia. La potencia útil es la potencia que la máquina le comunica al fluido. En otras palabras, es el incremento de potencia que experimenta el fluido al pasar por la bomba. Podríamos también mencionar la potencia interna y la potencia en el eje, potencia de accionamiento. Para el caso de los motores de flujo, la potencia suministrada a un motor de fluido se calcula por medio de una expresión parecida a la anterior. La potencia es igual a la carga
debido a ese motor de fluido por el flujo en peso. La eficiencia o rendimiento de una bomba hace referencia a la relación entre la potencia transmitida por la bomba al fluido y la potencia que se suministra a la bomba. La eficiencia se calcula por medio de esta expresión. La eficiencia es igual a la potencia de la bomba sobre la potencia de accionamiento. Y la eficiencia de un motor de fluido es la relación entre la potencia de salida del motor y la potencia que transmite el fluido. Y se calcula por medio de esta expresión. La eficiencia del motor de fluido es igual a la potencia de salida del motor sobre la potencia que transmite el fluido. En el caso de la bomba tenemos que la potencia de accionamiento es mayor que la potencia de la bomba, la potencia útil. Y en el caso del motor de fluido, la potencia que transmite el fluido es mayor que la potencia de salida del motor. Por lo tanto, el rendimiento, la eficiencia, siempre es menor que 1. Lógicamente, mayor que 0, puesto que las potencias son positivas. Aquí hacemos mención a la potencia útil, la potencia de accionamiento, pero hay otras potencias que podríamos mencionar. Tenemos un esquema de la potencia y eficiencias. Para el caso de una bomba, tenemos la potencia de accionamiento, la potencia en el eje. Hay unas pérdidas que se conocen como pérdidas mecánicas. Y la potencia de accionamiento menos las potencias debido a las pérdidas mecánicas se conoce como potencia interna. Si tenemos unas pérdidas hidráulicas y unas pérdidas volumétricas, tenemos finalmente lo que es la potencia útil. La potencia que la bomba le entrega al fluido.